Hola, si estás viendo este video es porque ya sabes del evento online que tengo preparado durante todo el año, que tiene como nombre el año del propósito. Y si todavía no sabes nada de negocios con propósito, quédate en este video. Aquí te voy a explicar los 6 puntos importantes de por qué aquí hacemos negocios con propósito. Mi nombre es Ani Nájera, soy coach transformacional de negocios con propósito y ayudo a transformar ideas en negocios altamente rentables. Nos guiamos, claro, por la palabra y por el poder de Dios. Así que te doy la bienvenida a mi canal y espero que te pongas cómodo o cómoda porque voy a ser realista. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte, poner la campanita de notificaciones y especialmente compartir esta información. Y si algo de todo lo que vamos a hablar aquí te llamó la atención, no dejes de escribirlo en los comentarios. Eso nos ayuda a que las otras personas puedan encontrar mucho más fácil nuestro contenido. Aquí hablamos de negocios, crecimiento personal, espiritual y profesional. Bienvenidos. Comenzamos con el punto uno y es tu experiencia. En este caso, yo voy a hablar sobre mi experiencia real, todo lo que he vivido hasta llegar a encontrar mi negocio con propósito. Uno de los puntos muy importantes que tienes que tomar en cuenta antes de iniciar un negocio con propósito o de empezar a descubrir tu negocio con el propósito diseñado por Dios, tienes que tener en cuenta tu experiencia. ¿Por qué tu experiencia? Porque desde muy pequeño, desde hace mucho tiempo, Dios puso en ti ese don y ese talento. Pero lo vamos a ver más detenidamente al final de este punto. Entonces, ¿qué quiero decirte yo con esto? Mira, durante mucho tiempo pensé que necesitaba más oportunidades, eh, necesitaba más talento, necesitaba más capacidad, pero entendí que primero debía reconocer lo que ya había sido entregado para mí. Am, a mí en realidad no me costó mucho. Actualmente no me costó mucho porque ya había tenido una experiencia en el pasado, una experiencia que me cambió la vida. Am, yo trabajé en un montón de lugares antes. eh, Desde muy pequeña, pues primero empecé trabajando en un hotel, y luego empecé a trabajar en mi propósito, más no sabía que ese era mi propósito. Empecé a trabajar en escuelas y colegios dando clases a niños y a jóvenes, ¿verdad? Pues entré a una universidad que capacitaba personas para convertirse en maestros y yo ni me daba cuenta que era una universidad para eso. Yo solo entré a la universidad, en esa universidad, porque mis padres, pues, en ese momento no podían pagar una carrera cara en otra universidad. Y, pues, en esa universidad estaba una carrera que a mí me encantaba, pero las cosas no se dan como tú esperas. Y no sé si yo soy la única que ha pasado por eso, o también tú, pero las cosas se dan por algo. Imagínate, o sea, terminé graduándome de esa universidad y trabajando en escuelas y colegios, em, como maestra. Fue algo que me apasionó mucho, me encantó, disfruté. Y cuando me vine para Estados Unidos, estaba lamentada porque sentí que había echado toda mi carrera a la borda.
¿Y por qué te digo esto? Porque cuando llegué a Estados Unidos, la gente me decía: "No, aquí tu carrera no vale, aquí no vale ningún título, tú no puedes hacer nada de lo que hacías allá en tu país, porque aquí es otra cosa". ¿Y qué creen? Me la creí y me puse, pues ni modo, a limpiar casas, me puse a limpiar baños. ¿Saben que yo limpiaba una, high school? Un piso de una high school limpiaba. Y solo ese piso tenía 45 baños, y se los confieso, en mi casa, o sea, donde yo vivía en mi país, yo no limpiaba baños, yo pagaba para que me los limpiaran. Entonces, era algo que yo no me lo podía creer. Después de eso, pues, estuve trabajando en una panadería, también trabajé en un hotel, muchas veces trabajé en un hotel, o sea, salía y agarraba otro trabajo, y volví a entrar, y luego volví a renunciar, y volví a entrar otra vez, 3 veces, como 4 veces, trabajé en el Marriott, en hoteles grandes, famosos y muy pequeños, y también en hoteles muy poco conocidos. Bueno, el punto de todo esto es que cuando yo estaba en los trabajos, eh, yo sentía que yo no debía de estar haciendo eso. Yo sabía que yo podía hacer algo más, pero el miedo el miedo limitaba mi capacidad y me decía: "Ah, no, es que tú no puedes porque estás en un país diferente, no puedes porque no tienes papeles, no puedes porque". Muchas cosas se me vinieron a la mente. Y todo eso me lo seguí creyendo por mucho tiempo, hasta que un día me encontré un me encontré un anuncio en Internet donde me decían que por medio de un curso online pagado, no gratuito, me enseñarían a vender productos en una plataforma inmensamente grande y muy conocida. Entonces, me llamó la atención todo lo que dijeron y, me puse en contacto con la persona encargada y decidí comprar el curso. El curso en ese momento me costó $750. Al inicio no me dolió, pero con el tiempo sí me iba doliendo. ¿Saben por qué? El curso tenía una duración de 6 meses. O sea, no duraba el curso en sí 6 meses, sino que el permiso para poder entrar a la plataforma que ellos tenían duraba 6 meses. Y el curso en sí solo tenía una duración de 24 horas. Y entonces decía yo: "Bueno, okey, lo hago en 2 días, esto sí yo quiero, en 2 días". ¿Saben qué? Pasaron casi los 6 meses y yo no había ni iniciado el curso. Pues en ese momento estaba trabajando para una compañía donde yo iba a poner productos a las tiendas. La verdad era un trabajo súper fácil, sencillo y con horarios flexibles. Aparte de eso, también hacía Uber, o sea, no sé si tú conoces a DoorDash. Yo hacía DoorDash en ese momento, también hacía Ubers de personas, no dentro de la aplicación, sino que con contactos. Amiga, ¿me puedes traer aquí? Amiga, ¿me puedes llevar para allá? Y sí, claro, no era gratis, me pagaban. Entonces, yo hacía eso con tal de pasar un poco más de tiempo con mis hijos. ¿Por qué? Porque era algo que yo había anhelado mucho tiempo atrás. Desde antes de tener hijos, yo decía que me iba a graduar, iba a tener una carrera estable, dinero y por último iba a tener hijos para darles a ellos todo lo que se merecían, especialmente tiempo, porque yo había venido de una familia donde tenían muy poco tiempo para mí. Las razones, pues después las vamos a hablar, pero habían razones por eso, pero yo no las entendí. En ese momento yo no las entendí. Entonces era algo que yo traía como una necesidad. El día que yo tenga hijos, yo voy a dedicarles el tiempo que ellos se merecen. Pero en este país nuevo donde yo estaba,
y estoy aquí en Estados Unidos. En este país, se me impedía pasar tiempo con ellos. El caso que te cuento que en mi último trabajo, en ese que te digo, donde andaba colocando cosas, productos de una marca específica en los supermercados, renuncié. Renuncié cuando pasaron los primeros 6 meses del curso y que no lo pude terminar. Y le dije a la persona que es una amiga muy querida mía ahora, de tanto tiempo que pasamos juntas, em, le dije que iba a renunciar porque me iba a poner con mi proyecto. Todavía en ese momento solo pensaba en tener un negocio, más no había encontrado el propósito real. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Cuando yo empecé a recibir el curso, a abrir cada clase, cada módulo, empecé a notar que toda esa información yo la podía compartir con alguien más. Y era algo que ellos nos aconsejaban, que esa información, esa experiencia que nosotros estábamos teniendo, podíamos compartirla con alguien más. Pero yo me sentía incapaz de hacerlo. No sabía cómo empezar una clase digital, pues no sabía nada de redes sociales, no sabía nada sobre un negocio, pero pues al final, mm, ¿qué hice? Me compré otro curso donde me enseñaban a cómo comenzar mi negocio digital, mi negocio de dar clases. Cuando yo estuve en ese primer curso, yo sentí que eso era lo mío, eso era algo que yo quería. En el primer curso no había nada de acompañamiento, me refiero a que todo era grabado, yo lo podía ver en cualquier momento, pero en el segundo curso sí tenía las clases grabadas, pero era obligatorio que yo pasara las clases en vivo. Y si te soy sincera, me encantó. Me encantó ese acompañamiento porque yo podía hacer las preguntas en el momento real. En el primer curso, pues tenía muchas dudas y sí ellos hacían encuentros mensuales, pero imagínate, o sea, tanta gente respondiendo, haciendo preguntas, o sea, ni te paraban bola. En el otro éramos pocas y solo éramos mujeres. Entonces, en ese daban la oportunidad también de que nosotros hiciéramos preguntas sobre cualquier duda que tuviéramos. La verdad, fue increíble la gran diferencia entre tomar un curso digital, todo grabado, a tener un curso digital con acompañamiento. Y dije yo, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer cuando yo dé la información. Enseñarle a las personas que van a estar acompañadas. Y ahora estoy aquí dando acompañamiento real a todas aquellas personas, especialmente mujeres, que quieren iniciar un negocio digital y que especialmente quieren pasar tiempo con su familia, ayudar a otras personas, esas personas que quieren darle empleo a otros o que ya descubrieron su propósito. Entonces, escucha la palabra. La palabra dice que cada uno recibió los dones según la gracia que se había dado. Y eso significa que tu capacidad no es coincidencia. Eso significa que tu capacidad ya es un diseño divino. Y el problema no es que no tengas talento. El problema es que no sabemos cómo administrarlo con dirección. Muchas veces tenemos todo el conocimiento de negocios aquí en la mente, pero no tenemos a Dios en el corazón. Y esa fue otra de mis misiones después de haber pasado por tantas situaciones en mi vida, situaciones personales que no le deseo a nadie. Y piensa en esto, ya tienes talento,
ya tienes las ganas de crecer, estás trabajando mucho y todavía no ves resultados, entonces déjame decirte que es el momento de empezar tu negocio con propósito. Eso que te acabo de mencionar, y es algo que tú ya lo identificaste, entonces son los puntos claves para decir, sí, yo necesito iniciar un negocio con propósito, yo necesito empezar a administrar bien los dones y talentos que Dios me ha dado. Ahora, quiero aclararte este punto que es una verdad incómoda para muchos, pero déjame decirte que no solo necesitamos reconocer que tenemos un propósito adentro, no solo necesitamos reconocer de que tenemos la capacidad de hacerlo. Sabes que también para hacer las cosas bien necesitamos una estrategia. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente sabe, identifica su propósito, se pone a abrir su negocio, le encanta, pero el negocio no le funciona. ¿Por qué? Porque no planeó la estrategia. Y saben que a mí también me pasó al inicio. Ya tengo 3 años con este negocio y 2 años del negocio yo hacía todo patas arriba. ¿Por qué? Porque no tenía una estrategia. Tenía el conocimiento, pero las cosas no siempre me salían como yo lo esperaba. Habían cosas que parecía que no estaban dentro de mis capacidades. Pero en realidad, si Dios te ha dado ese negocio con propósito, es porque tú puedes administrarlo de la forma correcta. El problema es que no tenemos la estrategia. Y para hablar de estrategia es algo muy grande, pero lo vamos a hablar en el taller. Así que suscríbete, ve a la cajita del primer comentario. Allí yo tengo el enlace para que tú puedas saber mucho más sobre negocios con propósito, sobre los talleres de este año. Ahora quiero que si tienes tu Biblia, que la abras, mira, la abras y quiero o que guardes las citas bíblicas, que luego cuando tú tengas tiempo puedas revisarlas. En esta parte es muy importante que analices qué es lo que Dios te quiere decir con respecto a la idea que tienes de negocio. Entonces, imagínate, vamos a leer Romanos capítulos 12, verso 6. En ese capítulo nos menciona de que hay diferentes dones y que nos ha sido entregado según su gracia, según la gracia de Dios. Otra lectura que nos afirma es la siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10. Dice que cada uno, según su don, administra. Nos habla clarito. Muchas veces queremos tener un taller de carpintería cuando nosotros somos zapateros. No se puede, señores. No se puede, porque el negocio no funciona. Y la última cita bíblica que te voy a mencionar para afirmar esto que te vengo diciendo está en Mateo 25, de los versos 14 al 30. Es una muy larga historia, pero al mismo tiempo es una historia bonita. Y yo sé que la has escuchado si vas a una iglesia, si visitas algún sitio religioso, y es la parábola de los talentos, donde dice que vino un dueño y le dio unos talentos a su siervo. Pero el que recibió uno dice que lo escondió. Lo escondió porque tenía miedo y no sabía cómo administrarlo. Pero ¿qué le dijo el Señor cuando regresó? Le dijo, siervo inútil, que por no saber administrar se te será quitado todo. Y a veces no entendemos por qué no tenemos nada. Ahora, vamos a pasar al punto número 2. Y es el error más común que solemos hacer todas las personas, o la mayoría de las personas. No voy a hablar por todas.
la mayoría de las personas, y es la falta de educación. Estoy hablando de una educación continua. Esa educación donde tú te educas, no importa la edad que tengas, no importa la edad, pero tú asistes o escuchas o ves o compartes con personas algo que te edifica. A eso le llamamos educación continua. La educación tradicional no nos enseña a ser administradores de nuestros propios recursos y mucho menos de los recursos espirituales. En muy pocos casos nos enseñan a administrar los recursos materiales. No necesitamos tener más ideas, necesitamos tener orden, enfoque y también una estrategia alineada al propósito. Muchas mujeres compran cursos porque les hablan bonito, se motivan por temporadas y también tienen una estructura anual, pero ¿qué pasa? No miden su progreso. Entonces, es muy importante saber por qué yo estoy haciendo esto y para qué yo estoy haciendo esto. Es muy importante que te hagas esas preguntas. Miren, el cerebro le encanta ver cosas donde te recuerden de que sí eres capaz. Déjame contarte que hace unos días atrás, ya puedo decir casi 2 meses, yo recibía unas cartas, bueno, desde hace meses el año pasado, recibía unas cartas donde me decían felicidades, pero yo ni les paraba bola, o sea, no les paraba bola. Pero en noviembre me llegó una carta donde también decía felicidades. Pues yo pensé que era que, porque las otras cartas que había recibido eran sobre que califiqué para un préstamo de mi empresa. Me suelen mandar muchas cartas donde aplique a préstamos comerciales. No lo he necesitado hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llegó una carta en noviembre y que decía, felicidades, Business Apple, has ganado la oportunidad, no sé qué, estaba en inglés. Más o menos se leía en inglés, pero no le paré, no le paré importancia. Y tiré la carta a la basura. La rompí y la tiré a la basura. Bueno, en diciembre volví a recibir la carta y me decía, felicidades, es hora de que reclames tu premio. Pero yo en ese momento estaba pasando por un dolor horrible y tampoco le paré importancia. Tiré la carta a la basura, ni siquiera la leí. En enero yo volví a recibir la carta, pero esta vez la carta no solo tenía letras, esta vez la carta tenía imágenes. Y eran imágenes de personas cargando una placa y me decían, esta es tu última oportunidad para reclamar tu premio. ¿De qué se trata esto? Las imágenes causaron interés en mí y entonces me mandaban un QR, pero antes de escanear el QR, ya saben que hay muchas cosas donde te roban información, yo con mi teléfono traduje toda la carta. Y entonces ahí me explicaban que mi negocio había sido seleccionado para el primer lugar sobre consultorías educativas en todo el estado de Luisiana. Y yo no me lo podía creer, no lo podía creer. Y entonces vine y escaneé el código cuando ya tenía la información y pude confirmar de que sí, había competido con todas las empresas que dan consultorías educativas, ya sea en inglés y en español, de todo el estado de Luisiana. Y pude darme cuenta de que mi empresa estaba en el primer lugar. Y aquí les muestro la placa que he recibido. No podía creer cómo casi me pierdo esa oportunidad de recibir mi placa, porque ya habían pasado meses y yo no hacía nada por eso. Entonces,
qué creen que significa eso para mi cerebro? Para mi cerebro significa que soy capaz de todo. Ahora soy capaz de todo. Entonces es muy importante que cada vez que hagamos algo interesante, que lo anotemos, que tengamos pruebas de que sí somos capaces de lograr todo eso que nos proponemos. Entonces, para eso también te voy a dar 3 citas bíblicas donde tú puedes reafirmar todo este conocimiento que te he dado en el punto número 2, que es el error más común, la falta de educación. Entonces, por favor, abre tu Biblia y busca Primera de Corintios 14:40. En esa carta hacia los Corintios nos menciona muy claro de que el orden no es opción, el orden es un principio. Y creo que por eso ha habido un cambio en mí, porque me he comprometido con mi negocio, pero primeramente me he comprometido con Dios. Entonces, el año pasado yo empecé a ordenar todas mis ideas, a hacer cosas visibles que se notaran. No fueron muchas, pero el cambio lo acabas de ver. Ese pequeño cambio que yo hice el año pasado es el reflejo en este premio que tengo ahora en mis manos. Y le doy gracias a Dios por ese reconocimiento. Y no es mío, ese reconocimiento no es mío, ese reconocimiento es de Dios y también es de las personas que han apoyado mi negocio. Ahora voy a citarte otra cita bíblica, que es la de Proverbios 16:3, donde nos menciona muy claro, encomendemos a Jehová todas nuestras obras para que nos vaya bien. Cuando inicié primero y después me puse en las manos de Dios. No, señores, las cosas no es así. Primero nos ponemos en las manos de Dios y luego empezamos a hacer. Él nos va a guiar para que las cosas salgan bien. Y si las cosas salen mal es porque no es por ahí. No es por ahí. Entonces, otra cita bíblica que va a reafirmar esto es Proverbios 21:5, donde nos menciona de que los planes apresurados del hombre son puro fracaso. Miren, la palabra de Dios habla pura verdad y nadie puede decir al respecto que no. Necesitamos leer la palabra para ser guiados. Necesitamos abrir la Biblia. No importa en qué religión te encuentres. La mayoría de las religiones te obligan a leer la Biblia. Y si en tu iglesia no abres la Biblia, ábrela por tu propio deseo. Ábrela, porque es necesario. Es necesario todo, hasta incluso si vas a tener hijos, si vas a casarte, si vas a tener un negocio. Es muy importante que abras la palabra. Y recuerda que un plan sin integración de estrategia se vuelve improvisación. Vamos con el punto número 3. Y a muchas cosas sin ver avance. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muchas veces nos sentimos ocupadas, sin tiempo y poco Le puse por productivas. nombre el desgaste Y ese silencioso. desgaste no Mira, viene hay un por tipo de la falta cansancio de que no es capacidad, físico, hay tampoco un por tipo de cansancio todas que las es cosas que tienes que hacer. emocional y espiritual. Viene por la Es el falta de cansancio enfoque y por de la intentar falta de mucho. guía. Antes de seguir con esto, quiero recomendarte que si tu cansancio es físico por el momento, quiero recomendarte esta bebida súper espectacular que va a estar de venta muy pronto en las tiendas hispanas de Lafayette. Esta es una bebida de energía y concentración y enfoque. Está hecha a base de vitamina B y se llama Elite de X. Tenemos diferentes bebidas
ya puestas en tiendas hispanas de aquí de Lafayette y también en otros estados donde pueden disfrutar de estas bebidas de energía. Son bebidas de energía saludable. Nada que ver con la Red Bull, Monster y tampoco nada tiene que ver con esas bebidas que están llenas de azúcares y preservantes, que lo que le hacen es daño al cuerpo. Esta bebida Elite, como te digo, está hecha a base de componentes naturales. Tiene componentes químicos, pero los que tiene no son dañinos para nuestro cuerpo, sino que más bien se integran de forma fácil. Están libres de azúcares y también están llenas de una vitamina muy importante que es la vitamina B. Entonces, vamos a seguir con esto. Te invito a probar las bebidas Excess, que están disponibles en muchas tiendas hispanas y también están disponibles en mi tienda digital, solo que yo las vendo por paquete. Mm, Bien, vamos a ir al punto clave del punto número 3. Pero la cosecha no llega cuando sembramos en desorden. ¿O alguno de ustedes espera frijoles cuando ha sembrado maíz? ¿O espera obtener chiles cuando ha sembrado tomates? Eso sería ilógico pensarlo. Dios no nos ha llamado a vivir agotadas. O sea, si Dios nos ha dado un propósito, no es para que pasemos cansadas. Dios quiere que este talento y ese don lo administremos con sabiduría. ¿Y cómo tenemos sabiduría? Guiados por la palabra. Entonces, de acuerdo a esto, este mandato que Dios nos ha dado, te doy 3 citas bíblicas que van a reafirmar esto sobre tu cansancio. Bien, busca la palabra en Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9 nos habla de que todo su tiempo pasará, todo su tiempo, que no desmayemos, que no tengamos miedo. Son las palabras más importantes que puedo sacar de Gálatas 6:9. Ahora, vamos a buscar Mateo. Mateo 11:28. Dice, que vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, y yo los haré descansar. Mm, ¿Qué dice? Si estás cansado, que vengas a mí. Aquí está Dios. Búscame. Y por último, tenemos la de Isaías 40:31, que dice que los que esperan en Jehová, Él renovará sus fuerzas. Los que esperan en Jehová, Él renovará sus fuerzas. Qué bonito, muy bonito, ¿verdad? Espero que te esté llenando de mucha sabiduría, de mucho entendimiento y de mucha calma con respecto a lo que estoy hablando. Y también espero que tomes acción, porque no sirve de nada la fe sin obras. También eso lo dice la palabra. Así que si todavía a este punto no te has suscrito a mi canal, si todavía no has activado la campanita de notificaciones, este es el momento para que puedas hacerlo. Este es el momento ideal también para compartir esto con otras personas. Y no olvides de darle like. Punto número 4. El cambio real no significa más trabajo. Lo que cambia los resultados no es hacer más o tener varios trabajos, sino hacer lo correcto, en orden y acompañamiento si es necesario. Ahora, te voy a hablar de unos puntos muy importantes que las personas deben de realizar en sus negocios y no lo hacen. Yo al inicio pensé que eso no era tan importante, pero es importante. Si tienes un negocio, tienes que hacerlo todo como debes. Entonces, te voy a hablar sobre
Una planificación mensual. Es muy importante tener una planificación mensual de estrategia, una planificación mensual de los productos que entran y que salen. Es muy importante tener una planificación mensual de tus ingresos y tus egresos. Tengo un taller preparado donde vamos a hablar de pura planeación. Vamos a hacer planes de todo. Eso es lo que estoy yo haciendo con mi negocio. Es algo duro, em, pero es algo necesario. Otro punto importante dentro de este punto, valga la redundancia, es el acompañamiento. Miren, mm, bueno, ¿recuerdas mi experiencia al inicio de mis entrenamientos? Compré 2 cursos, uno donde todo era grabado y habían reuniones mensuales, pero que nunca me dieron la oportunidad de responder, y en otro, donde habían pocas personas, pero respondieron a todas mis preguntas. Bueno, eso se llama acompañamiento y eso es lo que hacemos eh, en Mamá Emprende Online. Eso es lo que hacemos aquí. Damos acompañamiento. Respondemos todas las preguntas e inquietudes que tú tienes. Y mira, estoy creando el taller gratuito con un acceso solidario. O sea, el acceso solidario es una entrada gratuita, pero que no tiene acceso a ningún ebook, no tiene acceso a nada más que a la clase. Pero también está la entrada VIP. La entrada VIP son las personas que decidieron entrar con más intención y más claridad, y esas van a estar conmigo en una sesión de preguntas y respuestas donde yo les voy a estar contestando todas sus preguntas. Aparte, van a tener el ebook que les va a ayudar a entender mucho mejor lo que tienen que hacer con su negocio. Entonces, tú decides si quieres ser parte del acceso solidario, porque yo puedo entender, a veces no es el momento para invertir, pero si estás dispuesta a empezar tu negocio con real propósito, yo te invito a que te suscribas al evento online VIP. Si tú estás dispuesta a recibir el seguimiento, cuando entres al curso VIP, esto es parte del proceso. Ahora, quiero hablar sobre el punto clave de este paso. El punto clave es que muchas mujeres creen de que el avance depende de levantarse más temprano, dormir menos, hacer más contenido o tomar más cursos. Y la verdad es que muchas veces puede ser así, pero la mayoría de veces no es necesario. La mayoría de veces solo tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer ese día para luego aprovechar el resto del día. Con esto no te digo que te tienes que levantar al mediodía. No siempre. No hagas eso porque eso no le agrada a Dios. Si no tienes nada que hacer, pues no hagas nada, excepto leer la palabra. Entonces, el reino de Dios no funciona por agotamiento, sino que funciona a través de la dirección. Y para eso voy a reafirmarte con 3 lecturas bíblicas que necesito que busquen. La primera está en Proverbios 24, 3, 4, donde dice que con sabiduría se edifica la casa. Cuando no sabes lo que estás haciendo, ¿qué causa? Frustración. Bueno. Eclesiastes 10:10. La sabiduría trae éxito. Mira qué bonito. Clarito, clarito lo menciona. La sabiduría trae éxito. Y Proverbios 11:14, que dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea, no importa dónde te encuentres, el país en el que inicias un negocio, si tú no tienes la sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento, si no tienes la sabiduría de Dios, eso no va a funcionar.
Entonces, es muy importante que tomes en cuenta eso. Y ahora estamos en el punto número 5, que es el poder de la decisión. Cuando hablo del poder de la decisión es porque ya identificaste tu propósito y decidiste empezar a trabajar. Pero como no has tenido resultados, te das por vencida. Pero las mujeres que deciden hacerlo en obediencia y en sabiduría, lo hacen, intentan por años hasta conseguir obtenerlo. ¿Qué necesita una mujer para poderlo lograr y estar ahí por años, aunque no tenga resultados, hasta lograrlo? Necesita tener una mentalidad de progreso, necesita tener un compromiso estratégico, necesita tener una visión a largo plazo, porque no todos los negocios funcionan rápido. Y también necesita, claro, como te vengo diciendo, estrategia. Sin estrategia, un negocio no funciona. El punto clave de este punto es que Dios ya depositó los dones. Dios nos da la dirección y también Dios abre oportunidades. Pero seguir el propósito es una decisión personal, ya sabes, Dios no te obliga a nada. Hay mujeres que sienten el llamado, pero eligen no seguirlo. ¿Por qué? Te voy a dar las razones por qué. Porque elegir el propósito implica renunciar a la comodidad. Entonces, uno tiene que renunciar a la comodidad. Dos, salir de las dudas. Tres, asumir responsabilidades. Cuatro, tomar acción y compromiso. Ahora te voy a dar 3 citas bíblicas para afirmar lo que estoy diciendo. Deuteronomio 30, capítulo 19, nos dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Josué 24:15. Escogemos a quién servir hoy. Y Santiago 1:22, donde nos menciona que sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Debemos de actuar con coherencia con él. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de coherencia, significa que lo que yo te estoy diciendo es porque yo lo estoy haciendo. Si yo te digo que sé hablar inglés, es porque yo sé hablar inglés. Si yo te digo que me gané el primer lugar, es porque tengo pruebas. Si te digo que estoy leyendo la palabra, es porque la estoy leyendo. Eso es coherencia. Y ya estamos por terminar este video y estamos en el punto número 6. ¿Y quién debería de considerar todo este proceso que hemos venido hablando? Pues primero debes de estar claro de que es el proceso que tú vas a pasar no es para todas las personas. Por ejemplo, vas a abrir una zapatería, tienes que estar consciente que aunque todos usen zapatos, no todos van a ir a tu negocio. ¿Por qué? Porque hay más zapateros. ¿Por qué? Porque hay diferentes razones. A veces los precios que tú estás teniendo, a veces el servicio que tú estás dando y muchas veces es otra cosa. Entonces, tienes que tener muy claro, muy claro que este proceso no va a ser para todos al mismo tiempo. O sea, no importa que no reconozcas aún tu propósito, pero sí es muy importante estar listos. Entonces, yo te invito con esto a leer la palabra de Dios. Si tú crees que todavía no estás lista para iniciar un negocio con propósito, yo te invito a que leas más, que te pegues más a la palabra de Dios para que Él pueda abrir las puertas, para que tu propósito pueda llegar a tu vida y también para que ese propósito pueda ser descubierto y que los planes puedan darse.
para este punto tengo una cita bíblica y no porque no hayan más. Es porque esta cita bíblica que necesitas escuchar. Proverbios 4:7. Ante todo, adquieres sabiduría. Entonces, algo que voy a decir, la mujer sabia invierte en dirección. Y tal vez este mensaje llegó a ti porque ya el momento en el que decides administrar los dones que Dios te ha dado, pero los quieres hacer con orden, con dirección y con compromiso. Estás lista para comenzar. Con acompañamiento, con estructura y con visión clara, tengo una invitación disponible para ti. Como te vengo platicando, este año tengo un evento online que se extiende desde enero hasta diciembre y yo le llamo el año del propósito. Aquí hacemos construcción de negocios con propósitos, acompañados de la palabra de Dios y también acompañados por la guía del Espíritu Santo. Dios dejó al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se vaya y nos dejamos gobernar por otras cosas. Entonces es muy importante que tengas ese espacio limpio y cuidado para que el Espíritu de Dios esté contigo. Y si deseas saber cómo funciona este proceso anual, te invito a revisar la cajita de descripción. Allí está el enlace para que puedas conocer cómo se llevará a cabo este proceso. Y ya sabes, si crees que este es tu año de propósito donde puedes iniciar un negocio, reserva tu lugar hoy. Y nos vemos en el próximo video o en el taller. Hasta luego.